Proseguimos entonces en nuestra tarea de hacer breves discernimientos, en modo comentarios, respecto del contenido del monográfico que rige este ciclo de lecciones. El primero de ellos, ¿qué es el perdón? Y nos dice Jesús en el párrafo 5, que es el párrafo del cual hoy estaremos conversando, no hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y tu protector, quien, lleno de esperanza, está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Leo esto y me hace pensar en mis resistencias. ¿Cuánto resisto a apreciar un momento que fabriqué, que forma parte del plan de Dios para la salvación, porque es una ocasión, una oportunidad para el perdón? Para perdonar con la convicción de recordar que finalmente no sucedió nada, no ha pasado nada, y que lo que aparentemente sucedió es tan solo una ilusión, es decir, es irreal. En este punto, tú que eres estudiante de un curso de milagros, independientemente de la data que lleves en él, ¿cuánta disposición realmente hay en ti para el logro de la paz genuina? Vale decir, del perdón. ¿Cuánto todavía hay en ti que te permite mantenerte pegado allí a un guión de vida, probablemente de limitaciones, de sufrimiento, de que aún pensando que Dios tiene que ver con eso, dices, bueno, si Dios quiere, pasará tal cosa. Si Dios quiere, haré tal cosa. ¿Cuánto realmente compromiso hay en ti a propósito del perdón? ¿Cuánto realmente resistes en esa decisión de no dar este paso? Recordemos algo importante que nos señala Jesús en la introducción. El libre albedrío finalmente, desde esta perspectiva de un curso de milagros, viene a ser que en el momento en que nosotros decidamos realizar este curso, que su contenido es tarea obligada para todos, pero nuestro libre albedrío es la decisión que tomamos en el momento en que decidimos efectivamente dar el paso de entrenar nuestras mentes. Entonces, en el ejercicio de ese libre albedrío y de una frase que también, una expresión que utiliza Jesús al inicio del libro de ejercicios, ¿de qué tamaño es esa pequeña dosis de buena voluntad? Esa pequeña dosis de buena voluntad ha ido increciendo desde que estás transitando el proceso del curso, ha ido increciendo desde que decidiste que ibas a curar tu mente y que ibas a dar pasos firmes en tu proceso de vida. Sí, son preguntas importantes porque siento que este párrafo, por lo menos lo hablo de mí, ¿no? De mí. Cuando dice, no hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Quien lleno de esperanza, que es mi guía,
¿Cuánta disposición hay realmente el día de hoy a ser sumisos y escuchar la voz que habla por Dios? ¿Cuánta disposición hay realmente para tomar cada circunstancia y cada situación como las lecciones que Dios quiere que yo aprenda, que es una de las lecciones del último ciclo, antes de las 200, entre las 180 y las 200, que transitamos hace poco? Realmente, ¿qué hace que yo no pueda estar en la experiencia de un perdón con la conciencia de saber que el perdón finalmente no hace nada y que lo único que a mí me corresponde hacer es observar, esperar y sostenerme en la escucha, en la comunicación con nuestra guía? Ya para finalizar el párrafo, Jesús nos habla precisamente de la inocencia de nuestro hermano. Una inocencia que no se resume o no se circunscribe al hecho de si nuestro hermano hizo o no hizo, si tú hiciste o no hiciste, si yo hice o no hice. La inocencia, desde esta perspectiva de un curso de milagros, nos vincula básicamente al recuerdo de nuestra genuina identidad. Es recordar que la identidad de mi hermano no ha cambiado independientemente del sueño de horror en el que yo lo integré, porque en algún punto en mi idea de separación pude utilizar la facultad de co-creación, más bien la desvié hacia la fabricación. Y visualicé, me imaginé sueños de horror que constataran esta idea de separación. Por eso lo hice, porque creo que mi mente puede cambiar lo que Dios creó. Entonces, cuando Jesús nos habla aquí de la inocencia de nuestro hermano y de nuestra función que nos toca ahora compartir el perdón, enseñar el perdón y perdonarlo todo, todito, todo, es tener presente que, ya que se nos dificulta mucho en la práctica, en la dinámica diaria, se nos puede llegar a dificultar y estamos en esa etapa en la que todavía nos cuesta y se nos vuelan los tapones y olvido de la inocencia de mi hermano, pueda recordar la inocencia de mi hermano, que es reconocer mi propia inocencia. Y finalmente tener en cuenta que si una parte de mi mente egoica fabricó este mundo de formas y este conjunto de interpretaciones y significados, también es tener en cuenta que puedo optar por una opción, por la opción del espíritu, que es lo que permite esa creación de ese sueño feliz. Y en el sueño feliz, más que cuerpos unidos, cuerpos cercanos, cuerpos que utilizan un celular para llamarse, en personas que están a la distancia, somos mentes unidas reconociendo que realmente, antes que cuerpo, somos mente. Y la mente es un instrumento del espíritu. Muy feliz instante santo. Bien, cerramos entonces el proceso del primer monográfico de la segunda parte del libro de ejercicios, que es el perdón. Y lo hacemos dedicando especial atención al contenido del párrafo 5, que nos dice: no hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Aquí es importante que nos detengamos porque hay unos matices bien interesantes. Lo primero que nos dice es que el perdón nos pide que no hagamos nada distinto que no sea
recordar que lo que creímos que nuestro hermano nos había hecho realmente nunca sucedió. Entonces, hemos dicho en otras oportunidades que un curso de milagros es una enseñanza no dualista del no dualismo puro y además es apofática. Es decir, no tiene una cosmogonía, una explicación específica, cómo se fue el proceso de la creación. No detalla en una cosmogonía como tal. No es ese el fin último de un curso de milagros. Es que nuestra mente se pueda entrenar hacia lo que es la comprensión de nuestra verdadera identidad. En el entendido que la mente es el instrumento del espíritu, y que además siendo la mente el instrumento del espíritu, de manera didáctica existen dos mentes, la mente con M minúscula y la mente con M mayúscula. La mente con M minúscula hace fundamentalmente referencia, pues, a esta parte de la mente donde se da esa diminuta y alocada idea, que también por razones didácticas lo vemos como una mente separada, donde en un extremo tenemos a la mente recta y en el otro tenemos a la mente no recta. La mente no recta es la mente que parte de la premisa de que esa diminuta y alocada idea y ese sueño son real. ¿Ok? Y todo lo que acontece en el mundo de las formas, que sea distinto a la condición natural del Padre, que siendo espíritu es una emanación y es un centro, pues que podemos atisbar al menos de forma intelectual, suponer que es un espacio de total pureza, donde Él simplemente es espíritu. Y que por supuesto en algún punto es cuando piensa en el Hijo, al cual dota de sus propias cualidades. Y una vez que crea al Hijo, que fíjense que incluso hay una pauta en una oración y una referencia en la Biblia que dice, engendrado, no creado de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Y es así, es así. No pasó, este es un hijo que contiene la misma naturaleza del Padre y al contenerla, posee las mismas cualidades del Padre. Y una de ellas es la cocreación. Es el hecho de poder crear, pero no lo puede hacer de forma sola. Lo hace junto al Padre. En algún punto, el Hijo tuvo un pensamiento distinto y se planteó la posibilidad de cómo sería lo que es contrario al Padre, es decir, a la eternidad. ¿Y cómo sería que yo, en lugar de ser el hijo de mi Padre, pueda ser el Padre de mi Padre? Ese pensamiento, fíjense bien, en ese pensamiento es donde surge todo el mundo físico y el mundo particular cargado de nuestras interpretaciones y significados. Pero la realidad del espíritu aparece y del Padre permanece incólume. La unidad del Padre y del Hijo permanece incólume. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. Entonces, cuando el perdón nos plantea el hecho de que lo que creímos que nuestro hermano nos había hecho realmente nunca sucedió, nos ubica en el nivel de la mente y nos está diciendo no hay otro. Aun cuando tengamos sentidos de percepción que nos hagan, pues, nos muestren la ilusión de que existan otros, pero realmente no hay otro. Por eso el perdón nos permite analizar nuestras proyecciones y es aquí donde vemos que entonces, ¿hacia dónde alineo mi mente? ¿A la mente del Padre con M mayúscula? ¿O me alineo a la mente con M minúscula, que es donde acontece toda esta idea de intentar alterar la creación, renunciar a la eternidad y experienciar en el tiempo?
porque el tiempo es finito. Podemos hablar de millones y millones de segundos y pareciera que esa cantidad de segundos, de minutos, de horas, se parecen infinitas, pero son finitas. Eso es importante tenerlo presente. Por eso es que incluso es recuperar nuestra identidad, nuestra percepción de nosotros mismos en la identidad de sabernos hijos de un Padre que es todo amor. Así como nos lo indicaba la lección de ayer, el amor que fue lo que me creó, eso es lo que soy yo. Y por eso decía, es de estas lecciones que nos sirven tipo amuleto, porque en un momento X podemos recurrir al título de la lección y respirar. El amor que fue lo que me creó, eso es lo que soy yo. Hasta que podamos estabilizarnos y podamos entonces tener una mirada distinta bajo la guía del Espíritu respecto de cualquier circunstancia que se esté presentando. Entonces, evidentemente que es un perdón, es un planteamiento de una idea del perdón bastante demandante. Demandante porque requerimos desarrollar habilidades de alertidad para estar permanentemente atentos a lo que estamos pensando. ¿Lo que estoy pensando afianza la idea de separación o lo que estoy pensando afianza la idea de unidad? Si lo que estoy pensando afianza la idea de separación, entonces sí, por debajo de esa idea se van a generar todas las proyecciones que van a reafirmar esa idea de separación, que va a tener matices, van a tener grados, dimensiones, que va a contar una historia que en un punto determinado se hizo una rebelión y de esta rebelión se entró en este mundo físico, en una cuarentena, y todo eso sucede de esta idea hacia abajo. Nosotros pertenecemos a un mundo de evolución, a un planeta en evolución, donde quienes habitamos el planeta tenemos estos cuerpos tan densos, ¿verdad? Y dentro de esta estructura sí hay toda una jerarquía que no podemos ignorar que eso sea así, pero eso no deja de ser parte de la ilusión. Recordemos lo que postula en el libro. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe y en eso radica la paz de Dios. Nada real puede ser amenazado. El Padre es uno y lo que realmente existe es Dios. Es lo único que realmente existe. En consecuencia, todo lo que es contrario a Dios es una ilusión, es inexistente. Simplemente no es real. Sucede dentro del ámbito de una ilusión, pero no deja de no ser ilusión, por muy real que parezca. El perdón realmente es ese aspecto de la ilusión que nos recuerda y nos saca de la ilusión de que puedan existir otros. Solo Dios es y nada más. Y nosotros somos un pensamiento de Dios. Muy feliz instante santo.